Hola, en este vídeo vamos a hablar de la definición axiomática de probabilidad, es decir, cuáles son los axiomas de esta teoría tan importante en matemáticas, que sabemos que se aplica a los experimentos aleatorios, como pueden ser los relacionados con extraer cartas de una baraja, lanzar monedas o tirar dados. Como vamos a hablar de axiomas o definición axiomática, primero aclarar algún concepto, que es lo que significa un axioma. Entonces, lo distinguiremos de otros conceptos, como por ejemplo un teorema. Un teorema es algo que necesita demostración. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que tiene infinidad de demostraciones diferentes. Por otra parte, tenemos lo que es un postulado. Un postulado es la base de una teoría, es sobre lo que se construye una teoría, pero no se demuestra. Simplemente se propone y a partir de ello se construye. Ejemplos de esto serían los postulados de Bohr o los postulados de Dalton, que son sobre los que estos científicos construyeron sus teorías atómicas. Y entonces, ¿qué es un axioma? Pues un axioma es una verdad incuestionable que no necesita demostración. No es que no pueda demostrarse como los postulados, sino que resulta tan evidente que no es preciso demostrarla. ¿Y por qué se dice que los axiomas de la probabilidad son evidentes y no deben demostrarse? Porque se basan en la aplicación de la regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad de un suceso A, esto se escribiría de esta forma, probabilidad de A, es igual al cociente entre el número de casos favorables a que se cumpla ese suceso y el número total de casos posibles de ese experimento. Abajo en la descripción te dejo el enlace a un vídeo en el que se detalla mucho más todo lo relativo a la regla de Laplace, con las condiciones que deben cumplirse, que el número de resultados sea limitado y que los sucesos elementales sean todos equiprobables. Encontrarás ahí una explicación más detallada. Pero un ejemplo muy sencillo sería: ¿qué probabilidad hay de sacar un 2 si tiras un dado? Pues entonces sería que la probabilidad de sacar un 2 es igual al número de casos favorables, es decir, cuántas caras hay en el dado que tengan el 2, solo hay una, partido de cuál es el número de casos posibles, cuántas caras diferentes tiene un dado, que serían 6. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un 2 cuando tiras un dado es un sexto. Pues la definición de probabilidad tiene tres axiomas y vamos con el primero, que ¿qué es lo que nos dice? Que la probabilidad de un suceso será siempre un número comprendido entre 0 y 1. Y esto resulta muy claro si vemos la definición de la regla de Laplace, donde ¿qué es lo que podemos observar? Que el número mínimo de casos favorables que puede tener un experimento será 0. Y el número máximo de casos favorables que puede tener un experimento sería que fuese igual el número de casos favorables al de los posibles, que todos fueran favorables. Por eso la probabilidad del suceso va a estar comprendida entre 0, lo menos que se pueda, y 1, que sería lo máximo. Esto tiene dos consecuencias, este axioma. La primera es la probabilidad del suceso seguro. En probabilidad, el suceso seguro se representa con una letra E, y esta es igual a 1. ¿En qué caso podríamos verlo? Por ejemplo, la probabilidad de que al tirar un dado obtengas un número que sea menor que 7. ¿Cuántos números menores que 7 hay en un dado? 6. ¿Cuántos resultados posibles? 6. Pues entonces 6 entre 6, 1, que es la probabilidad del suceso seguro. O la probabilidad del que llamamos suceso imposible, que se representa con el signo de conjunto vacío. La probabilidad del suceso imposible es 0. Por ejemplo, la probabilidad de que a tirar un dado normal, te saliese un 9. Pues la probabilidad de que salga un 9 sería: ¿cuántos 9 hay en el dado? Ninguno. ¿Cuántas caras? 6. Pues la probabilidad del suceso imposible es 0. Y este es el primer axioma y sus consecuencias. Vamos con el segundo de los axiomas, que nos dice que la suma de las probabilidades de los sucesos elementales de un experimento va a ser igual a 1, la suma de las probabilidades de todos ellos. Si tengo otra vez el experimento tirar un dado donde los sucesos elementales son que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, la probabilidad de que salga un 1 es un sexto, la probabilidad de que salga un 2 es un sexto. Bueno, pues la suma de todas estas probabilidades
es evidente que si sumo los 6 sextos me va a salir un 1, es decir, la suma de las probabilidades de los sucesos elementales del experimento va a ser igual a 1. Y el tercer y último de los axiomas, ¿a qué se refiere? A la probabilidad de los sucesos incompatibles. Recuerda que son sucesos incompatibles aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente, es decir, que su intersección, este es el signo de la intersección, es nula, es el conjunto vacío. Entonces, ¿qué nos dice? Que la probabilidad de la unión de los sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, se me dicen ¿qué probabilidad hay de que tirando un dado salga un 2 o salga un 3? Pues va a ser igual a la suma de la probabilidad de que salga el 2 más la probabilidad de que salga el 3, dado que estos dos sucesos, que salga un 2 y que salga un 3, son sucesos incompatibles. Este axioma tiene dos consecuencias muy importantes en los problemas. La primera es la probabilidad del suceso contrario, que es lo que nos dice que la probabilidad de un suceso A es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario, sabiendo que el contrario de un suceso se representa poniendo ese suceso con una barra encima. Por ejemplo, si la probabilidad de ganar es 0,2, la probabilidad de perder es 1 menos 0,2, es decir, 0,8. Esto es aplicable a muchísimos problemas y te dejo también un enlace a un vídeo donde se detalla la aplicación de esta consecuencia. La otra consecuencia es la probabilidad de la unión de sucesos compatibles, que será la probabilidad de la unión de sucesos compatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos menos la probabilidad de la intersección. ¿Qué ejemplo podríamos poner aquí? Podría ser la probabilidad de que al tirar un dado salga un número par o salga múltiplo de 3. Podría decir que la probabilidad de esto va a ser igual a la probabilidad de que salga par más la probabilidad de que salga múltiplo de 3, pero ojo, resulta que hay un número, que es el 6, que es tanto par como múltiplo de 3, y si no resto este número, que es el de la probabilidad de la intersección, estaría contándolo dos veces, con lo cual la probabilidad de tirar un dado salga par o múltiplo de 3 sería que salga par 3 números pares de 6 posibles, más que salga múltiplo de 3, son el 3 y el 6, 2 números de 6 posibles, menos la probabilidad de la intersección, 1 de 6. En total sería 4 sextos. Esta es la probabilidad de que al lanzar un dado nos salga par o múltiplo de 3, aplicando la consecuencia de este tercer axioma de la probabilidad. Por último, aquí te dejo un resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo, por si quieres hacer una captura y guardarlo como formulario o resumen para tus apuntes. Y eso es todo. Espero que este vídeo te haya servido.